Tras las primeras subidas arancelarias de Donald Trump, la Unión Europea ha decidido castigar con nuevos aranceles a la economía estadounidense, ante lo cual Donald Trump ha amenazado con establecer aranceles del 200% sobre determinadas exportaciones europeas como el vino. Estamos entrando en una espiral proteccionista y liberticida de la que saldremos todos más pobres. Veámoslo. El grueso de los aranceles de Donald Trump en contra de la Unión Europea entrarán en vigor, si nada cambia hasta entonces, el próximo 2 de abril. Será en ese momento cuando nuestras exportaciones agrarias, de automóviles y de otras mercancías producidas en suelo europeo sean gravadas en Estados Unidos con este impuesto del 25% sobre su precio de venta. Ahora bien, que el grueso de los aranceles entren en vigor el 2 de abril no significa que en estos momentos no haya algunos aranceles en contra de la Unión Europea, no específicamente en contra de la Unión Europea, sino en contra de muchos otros países, incluidos los estados de la Unión Europea, que ya hayan entrado en vigor. Me estoy refiriendo a los aranceles de los Estados Unidos en contra de las exportaciones europeas de acero y de aluminio, gravadas ambas con un arancel del 25%. Pues bien, la Unión Europea, en represalia por estos aranceles estadounidenses contra el acero y el aluminio europeo que ya han entrado en vigor, acaba de anunciar aranceles europeos en contra de Estados Unidos por importe de 26.000 millones de euros. Concretamente se gravarán con un arancel también del 25% exportaciones estadounidenses tan simbólicas como el Bourbon, los pantalones Levi's o las Harley Davidson. Y como era perfectamente esperable, Donald Trump no se ha quedado de brazos cruzados en contra de estos aranceles de represalia por parte de la Unión Europea. Así, en su red social, Donald Trump ha publicado lo siguiente: la Unión Europea, una de las autoridades más hostiles y abusivas en cuanto a impuestos y aranceles en el mundo se refiere, que fue formada con el único propósito de aprovecharse de los Estados Unidos, acaba de imponer un desagradable arancel del 50% al whisky. Si este arancel no se elimina de inmediato, los Estados Unidos impondrán en breve un arancel del 200% a todos los vinos, champáns y productos alcohólicos provenientes de Francia y de otros países de la Unión Europea, incluida, claro está, España. Esto será excelente para los negocios de vino y champán en los Estados Unidos. Y a continuación, si la Unión Europea fuera coherente, debería seguir incrementando, a modo de represalia, los aranceles que pesan sobre los productos estadounidenses, ante lo cual Donald Trump volvería a incrementar los aranceles en contra de los productos exportados desde la Unión Europea. Se trata de un ciclo de respuestas arancelarias tremendamente peligroso, porque puede conducir a la destrucción por completo del comercio internacional entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Es decir, puede conducir a convertir a la economía estadounidense y a la economía europea en autarquías entre sí. De hecho, este gráfico que ha sido compartido en Twitter por el economista Vicent Geloso es muy ilustrativo de cómo durante la década de los años 30 el comercio internacional fue poco a poco disolviéndose, destruyéndose, conforme los distintos estados fueron castigándose arancelariamente entre sí o fueron devaluando sus divisas para mejorar su competitividad frente a los demás. Como vemos, en enero del año 1929, las importaciones de los 75 países seleccionados en este gráfico ascendían a casi 3.000 millones de dólares y el valor de estas importaciones fue contrayéndose hasta que en enero de 1933 ni siquiera alcanzaban los 1.000 millones de dólares. Todo ello en medio de una recesión económica brutal y de tensiones geopolíticas crecientes que terminaron abocando al mundo a la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que esta guerra comercial a gran escala que se dio durante la Gran Depresión de los años 30 ni fomentó la prosperidad ni tampoco ayudó en absoluto a construir la paz.
De modo que convendría plantearse cuál es el mejor camino a seguir por parte de la Unión Europea. Si continuar en esta senda de escalada de aranceles, que consecuentemente encontrará una réplica corregida y aumentada en los Estados Unidos, o si por el contrario existen otras estrategias alternativas. La idea detrás de seguir escalando con los aranceles mientras Estados Unidos haga lo propio tiene como objetivo, al menos como objetivo declarado, que en algún momento Estados Unidos, Donald Trump, se achante frente a las amenazas de subidas arancelarias de la Unión Europea y, por tanto, acabe dando marcha atrás. No digo ni mucho menos que sea imposible que algo así suceda, pero el éxito de esta estrategia no está ni mucho menos asegurado y los riesgos son muy altos. No solo porque los productores europeos que exporten a los Estados Unidos van a ir quedándose sin mercado si nos metemos en esta espiral continuada de aumento de aranceles, sino también porque no perdamos de vista aumentar los aranceles de la Unión Europea contra Estados Unidos significa que los consumidores europeos de productos estadounidenses van a pagar el pato, van a tener que pagar muchos más impuestos si quieren comprar productos desde los Estados Unidos. Vamos, que subir nuestros aranceles es una forma de infligirnos daño a nosotros mismos para, de rebote, causarle daño a los Estados Unidos. Y lo peor de todo es que puede terminar siendo un daño absolutamente estéril por cuanto no conduzca a un desarme arancelario mutuo, que es a lo que deberíamos aspirar. Y entonces, ¿qué rumbo debería seguir la Unión Europea frente a las subidas arancelarias de Donald Trump? Pues si los aranceles consisten en causarnos daño a nosotros mismos, lo que deberíamos hacer es eliminar todos los aranceles con los que estamos levantando barreras anticompetitivas alrededor de nuestra economía. Ya sé que puede parecer poco intuitivo. Si Estados Unidos nos está subiendo los aranceles, ¿qué sentido tiene que nosotros se los bajemos? Pues el sentido que tiene es que los aranceles no benefician a la economía que los impone, sino únicamente a los gobiernos que recaudan con esos aranceles y a los lobbies que reclaman tales aranceles para protegerse, para aislarse frente a la competencia internacional. Todos los demás salen perdiendo. Y si el efecto neto de los aranceles es negativo para una economía, la mejor manera de sobreponerse al shock económico negativo que supone la subida de aranceles de Donald Trump es con un shock económico positivo mediante la reducción de nuestros propios aranceles, no solo contra Estados Unidos, sino contra el resto del mundo. Es más, idealmente deberíamos rebajar esos aranceles que mantenemos frente al resto del mundo, negociando con otros países acuerdos de libre comercio para que ellos también nos supriman los aranceles que mantienen contra nosotros. Si Estados Unidos se empeña en encerrarse en sí mismo frente a los mercados internacionales, lo que debería estar haciendo la Unión Europea es expandir sus mercados internacionales, para así proporcionar a sus productores locales destinos alternativos hacia los que exportar su producción. Por desgracia, mucho me temo que los burócratas de Bruselas no tienen la más mínima intención de seguir esta estrategia liberalizadora. Al contrario, ya antes de que Donald Trump le declarara la guerra comercial a la Unión Europea castigaba las importaciones estadounidenses con aranceles medios más elevados de los que Estados Unidos le imponía de vuelta a la Unión Europea. Por consiguiente, parece bastante claro que la eurocracia bruselense tiene una fuerte inclinación hacia el proteccionismo arancelario. No tan fuerte como la que ahora mismo está exhibiendo Donald Trump, pero en todo caso lo suficientemente fuerte como para que rechace de raíz la opción que sería más aconsejable en estos momentos, y es el desarme arancelario unilateral para integrarnos de lleno en los flujos comerciales globales. Ojalá me equivoque, pero este choque entre dos políticos intervencionistas y liberticidas en materia comercial, como son Donald Trump en los Estados Unidos y Ursula von der Leyen en la Unión Europea, este choque entre dos políticos liberticidas en materia comercial
amenaza seriamente con volvernos a todos más pobres.